Hola, buen día. Hola, doctor, buen día. Buenos días. ¿Estamos todos? Ya saben, por favor, los que van a exponer, prenden sus cámaras. Y cuando gusten podemos empezar. Relájense, vayan por su cafecito, por su desayuno a un lado, que estén tranquilos, que no se estresen. ¿No te escuchamos? ¿O yo no te escucho? Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, nuevamente. Buenos días, compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo 5. Está conformado por mi compañera Omara Yolitzin, por mi compañera Dulce y por un servidor, Abraham. Y nosotros el día de hoy les vamos a hablar de enfermedad hemorroidal, criptitis, absceso, fístula y fisura de ano. Entonces, vamos a empezar con enfermedad hemorroidal. Entonces, bueno, ¿cuál es la definición de esta, no? La guía de práctica clínica nos dice que la enfermedad hemorroidal se define como la dilatación de los paquetes hemorroidales localizados en la parte terminal del recto, conducto anal y ano, con la distensión de las anastomosis arteriovenosas por el deterioro. Y bueno, aquí existe una destrucción del sistema de fijación del tejido conectivo y consecuentemente un desplazamiento de los cojinetes. Ahorita con la anatomía se va a aclarar un poquito más esta definición. Entonces, bueno, aquí en anatomía vamos a tener que el recto es la parte pélvica del sistema digestivo. Bueno, esta se continúa proximalmente con el colon sigmoides y distalmente con el conducto anal. Este empieza aproximadamente a nivel de S3 en la unión recto-sigmoidea y va a acabar a nivel del diafragma pélvico en la unión anorrectal, que es esta de aquí. Entonces, tenemos que va a medir aproximadamente unos 14 centímetros en el hombre y unos 12 centímetros en la mujer. Posteriormente también tenemos el conducto anal como tal, y bueno, este es un conducto que mide aproximadamente de 1.5 a 3 centímetros. Comienza en la línea anorrectal y termina pues propiamente en el ano, por decirlo así, ¿no? Y bueno, lo importante de aquí, la anatomía importante aquí va a ser la línea pectínea, que la línea pectínea es esta, línea pectínea o dentada, son estos aquí que estoy señalando, que se ven como pequeños dientes, por eso se llama así. Y bueno, esta estructura anatómica va a ser importante porque nos va a dividir al conducto anal en dos porciones principales, una superior y una inferior, que esto también va a ser muy importante para la clasificación de las hemorroides. Entonces, en la parte superior del conducto anal vamos a tener estas que van a ser las columnas anales o también llamadas columnas de Morgani. Estas van a estar unidas en su borde inferior por unas que se van a llamar válvulas igual anales o válvulas de Morgani. Y que, bueno, estas en conjunto nos van a formar como tal la línea pectínea. También lo importante aquí pues va a ser obviamente el drenaje venoso, que pues, va a estar dada principalmente por
por tres venas, ¿no? Que va a ser la vena rectal superior, media e inferior. Que la superior va a drenar en la mesentérica inferior, la media en la ilíaca interna y la inferior en la pudenda interna. Lo importante también de aquí es que esas tres venas van a estar formando plexos. Entonces nos van a estar formando principalmente dos plexos, que es el plexo interno al nivel de la submucosa del ano, del conducto anal, perdón, y un plexo externo a nivel perianal. Entonces, esto va a ser muy importante. También otra cosa muy importante es que dentro del conducto anal vamos a tener principalmente eh, tres cojinetes hemorroidales, que estos cojinetes hemorroidales van a ser eh, son masas, perdón, específicas de submucosa. Y vamos a tener tres, que va a ser una izquierda lateral, una derecha anterolateral y una igual derecha, pero posterolateral. Van a ser principalmente tres. Y bueno, estos, como ya les había dicho, son principalmente submucosa compacta con paquetes hemorroidales, músculo liso y algo muy importante es el tejido conectivo, que va a ser el que nos va a dar el sostén, ¿no? Y esto va a ser muy importante para la fisiopatología y la etiología. Eso es básicamente lo importante anatómicamente para esta enfermedad. ¿Tienen alguna duda? Creo No, que lo gracias. resumiste muy bien, Ángel. Ok, Está bueno, excelente vamos a pasar ese resumen entonces de anatomía. a la etiología. Entonces, como tal, todas las bibliografías nos dicen que como tal es una etiología desconocida, pero pues hay varias teorías, ¿no? Entre ellas yo recaté las principales, que son tres, que va a ser la mecánica, la hemodinámica y la esfinteriana. En la mecánica, esta se va a producir cuando hay una pérdida del tejido de sostén, de este tejido conectivo que pasa de ser eh, como tal un tejido de sostén a un tejido laxo. Por lo tanto, provoca la aparición de estas almohadillas dilatadas. La hemodinámica es que cuando determinadas circunstancias producen un aumento en la presión, también va a haber un aumento en el flujo y esto va a producir como tal igual la dilatación de estos paquetes hemorroidales. Y por último vamos a tener también la esfinteriana, que este es un aumento de la actividad del esfínter interno, que como tal pues favorece el concepto de esta normalidad fisiológica que está involucrada en el origen de la patología. Y bueno, también vamos a tener factores de riesgo, que estos van a ser muy importantes, porque nuestro diagnóstico va a ser principalmente con clínica, ¿no? Entonces vamos a tener cuatro principales, que es la herencia. Esto todavía no hay mucha evidencia científica que lo avale, pero sí se ha visto que en ciertas familias están más predispuestas a presentar hemorroides. La otra es la anatomía. La anatomía, pues, cuando hay al momento de la defecación, el conducto anal se abre a la presión atmosférica. Y si a esto le sumamos que ya haya una, como tal, degradación del tejido conectivo, que se está haciendo más laxo, esto pues nos favorece a la distensión de estos paquetes hemorroidales. Otro, como ya todos sabemos, pues es los profesionales, ¿no? Aquellas personas que pasan mucho tiempo ya sea paradas o sentadas o que hacen grandes esfuerzos. Y estas pues están más predispuestas al desarrollo de la enfermedad hemorroidal. Y por último vamos a tener la diarrea y el estreñimiento, que pues estos van a producir un sobreesfuerzo que condiciona también la dilatación del paquete hemorroidal. Y uno que no puse aquí, pero es muy importante y se presenta principalmente en estas personas, pues en las personas embarazadas. Y bueno, vamos a tener signos o síntomas, signos y síntomas específicos de la enfermedad hemorroidal. Y el principal, por cajón, va a ser, bueno, el principal va a ser la hemorragia transanal, que como tal suele ser el primer síntoma. Y este puede ser de goteo o el chorro. Lo va a referir el paciente como de diferentes formas, ¿no? Una puede ser que mancha el papel con
con el que está haciendo el aseo. La otra es que pueda haber como tal un goteo en la taza del baño. Ya puede ser por goteo o que haya como tal una hemorragia. Y la otra es que puede estar en las heces, como bolitas, como estrías sobre el bolo fecal. Algo muy importante de esta hemorragia es que es una hemorragia, bueno, de color rojo rutilante. Esto va a ser muy importante porque nos está indicando que es de tubo digestivo bajo, principalmente de los tercios inferiores, ¿no? Del recto. A diferencia que si fuera un color más violáceo, pues sería de tubo digestivo alto, ¿no? Y bueno, también se presenta generalmente durante la defecación, aunque ya en etapas posteriores puede ser sin relación a las evacuaciones. Otros síntomas que vamos a tener es el prurito, que generalmente es periódico, se acentúa con la defecación y se produce como tal por secreción a consecuencia de la irritación, perdón, de la mucosa. El otro va a ser el dolor, que suele ser intenso cuando hay trombosis, y esta, bueno, ya puede ser una trombosis única o múltiple, y en tal caso, pues es de aparición súbita. Aquí se presenta cuando están comprometidas principalmente las hemorroides externas. El prolapso es un síntoma por lo regular tardío, pero que va a ser muy importante para nosotros para poder clasificarlos. Y bueno, ya les voy a hablar adelante de si es de cómo es el prolapso, ¿no? Ahorita lo dejamos solamente así, porque si no lo repetiría con la clasificación. Y bueno, la anemia, generalmente es cuando pues hay una hemorragia abundante, ¿no? O crónica. Y pues puede acompañarse de palidez, mareo, disnea y palpitaciones, y pues está relacionada directamente con el grado del sangrado, ¿no? Entonces vamos a tener dos principales clasificaciones, que van a ser las internas y las externas. Las externas van a estar por debajo de la línea dentada, que aquí se puede ver más la línea dentada. Y bueno, aquí tenemos a la hemorroide, ¿no? Y esta va a tener como manifestación primaria el dolor agudo. Va a ser incapacitante de diverso grado con tumoraciones inflamatorias, y estas pueden estar trombosadas, que es aquí cuando van a generar como tal el dolor intenso. Y bueno, los pacientes aquí pues suelen referir una masa que es palpable, que es visible, que es de color violácea, como la que estamos viendo aquí en la imagen. Y bueno, esta es dolorosa, y bueno, corresponde como tal a cuando ya está trombosada, y esta puede acompañarse de hemorragia, pero pues cuando ya está ulcerada, ¿no? Y también tenemos las hemorroides internas, que estas van a estar por arriba de la línea dentada, y esta vamos a tener como principal síntoma el sangrado indoloro, que esto es algo muy importante que nosotros vamos a tener que ver en la clínica, porque tenemos que, como es un sangrado indoloro, tenemos que hacer diagnóstico diferencial, principalmente con procesos neoplásicos. Esta va a ser un goteo de sangre al final de la evacuación. Ya les dije más o menos cómo lo refiere el paciente, ya sea en chorro, en goteo, en el papel o en el bolo, ¿no? Y bueno, nuevamente, pues, la procedencia nos permitirá clasificar también puede haber, perdón, una protusión, que esta como tal nos va a permitir clasificar el grado. Y bueno, otros síntomas pueden ser la secreción mucosa y el prurito anal. Y bueno, a su vez, las hemorroides internas van a estar clasificadas en 4 grados, que estos van a ser de acuerdo a la protusión de dichas hemorroides. Entonces, el grado 1, estas sobresalen sin protruir el conducto anal, es decir, estas nunca salen, eh, nunca se externan. En la 2 es que estas, al momento de la defecación, del paso del bolo fecal, protruyen del conducto anal, pero automáticamente después de que se hizo de que se expulsó el bolo, ya se vuelven a meter espontáneamente. Tenemos el grado 3,
que esta es que nuevamente al momento de que pasa el bolo, salen y la diferencia es que estas ya no se meten y nosotros las tenemos que meter, bueno, el paciente las tenemos que meter, la tiene que meter con, ya sea con sus dedos o con la maniobra de Valsalva, que es como pujando. Y por último vamos a tener a las de grado 4, que esta pues va a ser una protusión que ya por más que nosotros le intentemos, que pujemos, que intentamos meterlas con los dedos, ya no se van a poder meter. Y bueno, vamos a tener síntomas que también están de acuerdo al grado. Y bueno, tenemos que en el grado 1 por lo regular es una hemorragia no dolorosa al esfuerzo. En el grado 2 vamos a tener hemorragia, algunas veces dolorosa, molestias locales. Aquí ya vamos a tener la sensación de un cuerpo extraño y la hemorragia al esfuerzo. En el grado 3 ya vamos a tener principalmente el prurito, la hemorragia y pues el prolapso, ¿no? Y ya en las 4 vamos a tener como tal el tumor, prolapso, dolor, hemorragia espontánea, ardor y prurito. Y bueno, por si no les quedó claro, está este video. Ay, solo que no le puedo adelantar a la parte que quiero. Pero bueno. Para extraer sus hemorroides. Y bueno, ya que tenemos la clasificación, ahora vamos a pasar con el diagnóstico. Y bueno, pues como ya les había comentado también, se va a dar mediante la historia clínica y la exploración adecuadas. La anoscopía o anoscopía se utiliza como tal para confirmar el diagnóstico y esta debe de ser realizada pues por un médico calificado, ¿no? Otros estudios de imagen no están indicados y los estudios de laboratorio tampoco están indicados a menos de que sea una biometría hemática y eso porque nosotros veamos al paciente con síntomas, con síntomas de anemia, ¿no? Que lo veamos pálido, mareado o que nos refiera a él palpitaciones o dificultad para respirar. Pero como tal, otros estudios no van a estar indicados en esta patología. Y bueno, algo pues muy importante aquí va a ser nuestra historia clínica, ¿no? Y bueno, aquí vamos a evaluar el tiempo de evolución, los síntomas de inicio, la recurrencia de los síntomas, los cambios del hábito defecatorio y algo muy importante que va a ser los antecedentes personales y familiares patológicos. Aquí para hacer el diagnóstico diferencial de un proceso principalmente neoplásico, ¿no? Entonces aquí nos vamos a centrar, por ejemplo, en problemas abdominales y rectales, como podrían ser antecedentes de pólipos o un antecedente de cáncer rectal. Entonces vamos a empezar con cronicidad, ¿no? Vamos a clasificarla en aguda si es menor de 2 semanas y en crónica si es mayor a 2 semanas con periodos de remisión. Aquí vamos a preguntar si el paciente ha recibido también tratamientos previos y cómo ha sido su respuesta a los mismos. Es muy importante. La otra, pues, es la alteración del hábito defecatorio, que vamos a preguntar la frecuencia, la consistencia, vamos a preguntar si hay diarreas, si ha habido estreñimientos,
o si ha habido periodos en donde primero es estreñimiento y diarrea o lo contrario, ¿no? Vamos aquí a preguntar si hay presencia de moco o sangre en las heces. Y aquí algo muy importante, vamos a preguntarle al paciente si utiliza laxantes y cuáles. Y bueno, ya vemos que todas estas preguntas que le vamos a hacer al paciente, pues va a ser como para guiarnos en nuestro diagnóstico, ¿no? Estos son factores de riesgo, ¿no? Entonces, también vamos a tener el tipo de sangrado, que esto pues nuevamente es muy importante. Vamos a preguntarle al paciente el color. El sangrado se manifiesta como una franca hemorragia o simplemente son estrías o un goteo constante. Y algo también muy importante es si la sangre está dentro de las heces o está como tal en estrías fuera de las heces. El dolor también aquí puede ser punzante, pulsátil, puede ser al momento de defecar, puede ser después de la defecación o puede ser continuo. Aquí pues el paciente nos tiene que indicar la duración del mismo y tenemos que preguntar si se agrava con el estreñimiento o no. El prolapso de masas, pues aquí el paciente va a ser el que principalmente nos lo va a referir. Y bueno, nosotros vamos a preguntar pues si son únicas o múltiples, de qué tamaño son, si se producen espontáneamente o si se reducen, perdón, espontáneamente o si él las mete con alguna maniobra. Algo también importante es preguntarle si ocurre solo con la defecación o ya ocurre en cualquier momento del día con un sobreesfuerzo. Y bueno, los síntomas abdominales, vamos aquí a preguntar si hay dolor abdominal, presencia de flatulencia, vómitos, anorexia, baja de peso. Esto es importante no para como tal reafirmar nuestro diagnóstico de hemorroides, ¿no? Sino es más que nada para encontrar signos y síntomas de alguna otra enfermedad que también nos cause como tal un sangrado y que pues pueda ser más complicada, ¿no? Más, más difícil de tratar, que afecte más al paciente. Y esto es algo muy importante que lo recalca la guía de práctica clínica y varios artículos. Siempre hacer un diagnóstico diferencial y tratar siempre de buscar algunos otros síntomas que nos estén causando este sangrado, no solamente quedarnos con, ok, son hemorroides y ya. Y bueno, vamos a pasar con el examen físico, que bueno, vamos a empezar con la inspección, ¿no? Esto es muy importante porque pues tan solo con la inspección nosotros vamos a poder ver si es un grado 3 o un grado 4, ¿no? Eh, o por ejemplo, si la hemorroide externa está trombosada o si ya hay un estrangulamiento de la hemorroide. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar al paciente en una posición genopectoral, que es esta, o en una posición de Sims, que es una lateral izquierda, ¿no? Entonces, aquí la inspección externa incluye la observación de la región perineal, perineo y la región sacrocoxigia. Y bueno, como lo decía anteriormente, las hemorroides grado 3 y 4 se reconocen fácilmente como formaciones o tumoraciones que se proyectan con el esfuerzo a la maniobra de Valsalva. Es decir, nosotros le vamos a decir al paciente que puje y pues vamos a ver si hay prolapso, ¿no? Y bueno, estas hemorroides generalmente pues están cubiertas de piel y mucosas de color rojo violáceo. Y cuando ya están como tal puramente violáceas, pues ya es cuando están trombosadas. Y la otra, bueno, vamos a seguir con la palpación, que este es muy importante principalmente nuevamente para buscar síntomas que estén allegados también a un sangrado, ¿no? Entonces aquí vamos a palpar la zona perineal en busca de dolor, tumefacciones, abscesos o trayectos fistulosos. Esto pues no nos va a dar datos significativos de la enfermedad hemorroidal, pero tal vez nos pueden dar de otra enfermedad, ¿no? Y bueno, también está recomendado un tacto rectal, pero algo muy importante de aclarar es que el tacto rectal no nos va a servir como tal para diagnosticar las hemorroides.
ya que estas pues son formaciones vasculares que al momento depresibles, que al momento de nosotros meter el dedo, pues se van a depresir, sí, se van a A vaciar, a deprimir. Ajá. deprimir. Gracias, doctor. Y bueno, únicamente nosotros podríamos palparlas en el caso, pero de que estén trombosadas. Y bueno, nuevamente, la importancia capital del tacto rectal es la valoración de estructuras extrarrectales en busca de patologías más serias que comprometen al paciente. Y bueno, nosotros vamos a confirmar nuestro diagnóstico con una anoscopía, que esta anoscopía pues es la exploración fundamental para establecer el diagnóstico de las hemorroides, así como su grado de prolapso. Las hemorroides, bueno, esta anoscopía como tal, pues es una endoscopía anal, en donde nosotros vamos a poder ver bajo visión directa los paquetes hemorroidales y el grado de protrusión de estos, ¿no? Y bueno, aquí se complementará el diagnóstico con una rectosigmoidoscopía, perdón, pero esta no es como de cajón. Esta nosotros la vamos a decir al paciente que la haga o lo vamos a hacer al paciente cuando nosotros veamos que pues, es un paciente mayor de 40 años, que tiene antecedentes de ya sea de cáncer rectal o de pólipos, y o también cuando sea ya un sangrado de demasiado tiempo, ¿no? Que ya lleve meses el paciente. Y bueno, el tratamiento. Aquí vamos a tener pues las medidas higiénico-dietéticas que principalmente se basan en una buena nutrición, en en aumentar la ingesta de líquidos y complementos con suplementos de fibra. Y también algo que siempre se recomienda es los baños de asiento con agua templada. Aquí también leí en algunas otras bibliografías que se recomienda cambiar el papel higiénico por toallitas húmedas. Y bueno, también vamos a tener el tratamiento farmacológico. Bueno, perdón, cabe recatar que este es el principal tratamiento, ¿no? Y así sea grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, vamos a nosotros recomendar estas medidas higiénico-dietéticas. Y bueno, posteriormente vamos a tener el tratamiento farmacológico, que la bibliografía nos dice que los preparados con corticoides y anestésicos tópicos pueden aliviar como tal la sintomatología de los episodios, pero su uso es máximo de 5 a 7 días. Ya después de ahí están contraindicadas porque nos dicen que puede perder la sensibilidad en donde nosotros estamos colocando estos preparados. Y bueno, El también la guía problema de los esteroides es que por lo general van haciendo más delgada la adventicia de los vasos sanguíneos, esto se va haciendo más sensible o más delgadita. Entonces, los primeros días te puede servir para desinflamar por su efecto antiinflamatorio, pero después el efecto de adelgazamiento que tiene sobre la piel o sobre los vasos sanguíneos puede hacer que sangren después o que se rompan más fácilmente. Por eso no se recomiendan periodos prolongados de uso de corticoides, cualquiera de los que sean. Hay muchísimas marcas comerciales, ¿no? Que inclusive tienen algunos anestésicos. Entonces, no es recomendable por mucho tiempo porque adelgazan la pared, ¿okay? Y pueden producir entonces que se rompan más fácilmente. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, también varios artículos, y de hecho también la guía de práctica clínica, nos dice que nos hablan acerca de los flavonoides, que como tal su mecanismo de acción es poco conocido, ¿no? Pero la guía de práctica clínica nos dice que sí están recomendados en la enfermedad hemorroidal y trombosis, y la única contraindicación de estos son en la mujer embarazada, pero pues no nos dice ni qué medicamento exactamente, ni la dosis. En realidad no hay como un medicamento específico, se utilizan medicamentos que se cree que puedan disminuir la presión arterial, y al disminuir la presión arterial, por ende va a disminuir la presión del plexo hemorroidal, y eso va a mejorar un poquito que
esa ingurgitación que tienen los vasos ahí. Ok, doctor, muchas gracias. Y por último, vamos a tener el tratamiento alternativo, ¿no? Que este es cuando ya le recomendamos al paciente un tratamiento farmacológico y un higienodietético, pero pues que no dieron resultado, ¿no? Y bueno, este va a estar recomendado en los pacientes con enfermedad hemorroidal grado 1, grado 2 y grado 3, que principalmente es la ligadura con banda elástica, la escleroterapia y la fotocoagulación con rayos infrarrojos. De ellos, varios artículos y la guía de preclínica también nos dice que típicamente y la opción más eficaz es la ligadura con banda elástica. Y bueno, la ligadura con banda elástica prácticamente, su nombre lo dice todo, se liga a esta hemorroide y lo que nosotros vamos a, bueno, lo que hace más bien es que generamos una necrosis en esta hemorroide. Al mismo tiempo, esta necrosis va a favorecer una fibrosis, lo cual hace que ya lo que quedó de remanente ahí ya no salga al momento de la evacuación. Entonces, esto es como el principal en las hemorroides grado 1, grado 2 y grado 3, que no, en los cuales el tratamiento farmacológico y ginodietético fue fallido. Y bueno, por último, vamos a tener la hemorroidectomía, que este va a ser también indicado en pacientes grado 3 y grado 4, en donde la ligadura con banda elástica tampoco les funcionó. Entonces, aquí vamos a tener dos variantes, que es la hemorroidectomía abierta o de Milligan-Morgan y la hemorroidectomía cerrado de Ferguson. Esta prácticamente es lo mismo, ¿no? Se va a quitar el tejido tanto interno como externo, se va a suturar, se va a ligar. La diferencia entre una y otra es que se sutura la submucosa, pero como tal, la mucosa en la hemorroidectomía abierta se queda como tal abierta, no la vamos a cerrar y vamos a dejar que se cierre pues por sí sola en un periodo de aproximadamente 4 o a 8 semanas, ¿no? Esta fue la primera que se creó, pero yo creo que pues es conveniente la hemorroidectomía cerrada, ¿no? En donde sí suturamos la herida y bueno, esto nos va a disminuir el riesgo también de infecciones. Y bueno, aquí tenía el video, pero la verdad no, o sea, ya lo resumí lo de lo anterior. Entonces, ¿tienen alguna duda antes de pasar al siguiente tema? No, está súper bien, gracias. Ok, entonces vamos a pasar. Perdón, me faltaban las complicaciones. Entonces, las complicaciones vamos a tener principalmente tres, que van a ser la anemia, esto principalmente pues cuando haya, esto es en ocasiones raras, ¿no? En cuando haya una pérdida crónica de sangre. Y la otra vamos a tener la trombosis hemorroidal, que este es un mecanismo de producción que se debe a la obstrucción de la circulación de las hemorroides externas en el surco interesfintérico, asociada a trombosis de la macro y de la microcirculación de las venas hemorroidales externas. Y bueno, aquí como ya lo habíamos comentado, el principal síntoma es el dolor, que es muy intenso. Y por último vamos a tener las hemorroides estranguladas, que esto es en el caso de que se protuya una hemorroide, ya sea, no sé, grado 1, grado 2 o grado 3, en donde nosotros tengamos una eh, o sea, nuestro esfínter esté muy apretado. Entonces, aquí, al momento de que salen, el ano las empieza a apretar, ya no las deja meterse, y aquí las aprieta tanto que empieza también a intervenir con su circulación. Esto pues nos va a ocasionar una inflamación y pues un dolor, ¿no? Muy grave. Y bueno, ahora sí ya es todo por parte de las hemorroides. Y bueno, ahora vamos a pasar a Ah, criptitis. Bueno, pues tal cual la definición de criptitis pues va a ser la inflamación de las criptas que se encuentran
Dale la que sigue. Las criptas de Morganini, o Morgagni, que pues ya nos había comentado Abraham. Entonces, retomando lo que ya habíamos visto, pues vamos a nosotros a enfocarnos a lo que sería la línea dentada. Aquí vamos a encontrar las columnas de Morgagni, y como ya nos había dicho Abraham, en su extremo inferior vamos a encontrar lo que serían las criptas. Y pues estas criptas de Morgagni pues van a ser importantes porque pues aquí van a derivar lo que serían las secreciones de las glándulas anales. Entonces, bueno, aquí encontramos que en la porción terminal del recto y arriba del orificio anal se encuentran de 6 a 8 columnas longitudinales de Morgagni, y están unidas en su extremo inferior por las válvulas de Morgagni. Y pues aquí pues se encuentran a su vez igual las criptas. Dame la que sigue, por favor. Entonces, bueno, hablando ya de fisiología, pues vamos a ver que las glándulas anales, en este caso son glándulas de Chiari, son glándulas sudoríparas atróficas. Estas van a desembocar en el recto a nivel de las 10 o 15 criptas de Morgagni, que ya les había comentado, que se encuentran en la línea dentada. Estas, al comprimirse con el paso de las heces, van a ayudar a que las glándulas anales exuden su moco, y estas a su vez puedan ayudar a evacuar las heces a través del canal anal. Si estas criptas se inflaman, pueden ser bloqueadas, y se puede desarrollar un absceso anal o una fístula. De aquí la importancia de conocer lo que sería la criptitis, pues que nos va a dar a otros procesos que ahorita Yolitzin les va a hablar. Dame la que sigue, por favor. Pues ahí, no sé, en su parte derecha de su pantalla, podemos ver ahí lo que serían las glándulas anales, y pues lo que les había comentado, que las criptas pues es donde van a desembocar todas las secreciones que estas van a drenar. Entonces, si nosotros ocluimos esa luz, pues vamos a encontrar aquí nuestra patología, ¿no? La criptitis. Y pues si esta se complicara, pues podría dar a fístulas, ¿no? Que esto sería lo importante aquí. Entonces, ya hablando de causas, pues bueno, una de ellas serían las heces acuosas repetidas, que pueden causar traumatismos o depósitos en las mismas criptas. Otras pueden ser fuentes externas de infección, como parásitos o cuerpos extraños que se encuentran en la región anal o del recto. Y también yo creo que una de las más importantes pues sería el traumatismo directo de las heces, que son grandes y duras y que pues pueden causar una lesión en el anodermo. Y también alguna inflamación de estructuras adyacentes, ¿no? Y pues como ya les había comentado, pues que si esta criptitis no se trata, puede provocar un absceso perirectal, una fisura anal o una fístula anal. La que sigue, por favor. Y pues, ¿cuáles son los signos y la sintomatología que nos va a referir pues nuestro paciente? Pues en primera instancia nos va a referir una rectalgia, que sería el dolor anal. Nos va a decir que tiene un ardor que se caracteriza por ser de naturaleza sorda y se agrava con cada deposición. Vamos a encontrar que en el paciente que va a tener un espasmo anal, también prurito y pues rectorragia. La que sigue. Y pues lo importante aquí pues es hacer el diagnóstico diferencial, porque podemos encontrar hemorroides, fisuras anales, absceso no rectal y proctitis, por lo mismo de que su sintomatología pues es muy semejante. Y pues tal cual la criptitis podríamos decir que sería como a un antes de muchas, no sé, se puede decir como complicaciones de alguna otra patología que sería de mayor importancia. Tal cual la criptitis sería como, no me gusta decir la palabra, pero tal vez como un proceso más leve. ¿Sí? No sé si es correcto decirlo. Pero bueno, o sea, sí es un proceso importante, es muy importante tratarlo. Sin embargo, si no se da su correspondiente tratamiento, pues sí podemos encontrar alguna otra complicación. Dame la que sigue, por favor.
Y vamos, en el examen y las pruebas de diagnóstico, pues bueno, a la palpación nos vamos a encontrar con papilas hipertrofiadas, que estas papilas van a ser la continuación de las criptas de Morgagni, que estas papilas van a rebasar lo que sería la línea dentada, y pues estas se van a encontrar induradas por lo mismo de que se encuentran adyacentes a lo que sería a la cripta de Morgagni. Y pues estas papilas también se pueden encontrar, las podemos ver como perlas clásicas que se van a encontrar llenas de pus. Y pues esto nosotros lo podríamos ver en una protoscopía. De alguna u otra manera, pues sería difícil nosotros poder detectarlas. Igual con un tacto rectal, pues sería imposible nosotros poder determinar pues la presencia de criptitis. La que sigue, por favor. Y pues, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues el uso de laxantes para promover las heces bien formadas y disminuir el trauma y la sintomatología que nos va a referir el paciente. Y pues los baños de asientos tibios. En este caso, pues estaba leyendo, bueno, en realidad información acerca de criptitis pues es muy reducida. Entonces, también los casos que yo vi son muy mínimos en los cuales se recibe el tratamiento es quirúrgico, pero aquí dice que en pacientes con edad avanzada se recibe una derivación quirúrgica ambulatoria para la extirpación de la glándula, si es que esta es persistente. Entonces, Dulce, más bien el tratamiento, antes de llegar al tratamiento quirúrgico, lo que debemos de tratar de hacer es evitar llegar a una cirugía de derivación intestinal y tratar de extirpar la glándula. ¿Cómo? Pues dando tratamiento con laxantes, haciendo que el bolo fecal sea más fácil de eliminar, a lo mejor con baños de asiento tibios, a lo mejor antiinflamatorios sistémicos para que pueda el paciente en cierta manera mejorar esa criptitis y no llegar al tratamiento quirúrgico, aunque por lo general la mayoría que llegan a los hospitales, como bien dijiste, son pacientes ya que no han sido bien tratados o que si bien se les ha dado un manejo, ellos no lo han seguido de manera adecuada y se han complicado y cuando llegan por lo general es de tratamiento quirúrgico. Pero lo que deberíamos de evitar es precisamente llegar a eso, ¿no? Dejarlos en tratamiento médico para que no lleguen a necesitar una cirugía. Doctor, una pregunta. Así a grosso modo, ¿para qué se utilizan los baños de asiento tibio? Se supone que con una temperatura... Para que en cierta manera haya dilatación de esa área. Acuérdate que el agüita caliente puede hacer que los vasos sanguíneos se dilaten, puede ser que también la glándula que esté obstruida se pueda destapar, que desinflame y que se pueda destapar esa glándula. Ok, gracias. Y pues, ¿tienen alguna otra duda, chicos? Es un tema cortito. No sé si tengan otra duda. Porque pues la importancia de esto pues va a ser lo que les va a comentar ahorita Yolitzin con lo que sería con las fístulas. ¿No? Bueno, entonces sigamos al siguiente. Bueno, seguimos con absceso y fístula perianal. Estas, bueno, se van a ver juntas porque aunque son dos procesos, son, podemos decir que una es complicación de la otra o sería como la parte aguda y crónica de una misma enfermedad, por lo que van a tener la misma etiología y la misma fisiopatología. Entonces, bueno, lo vamos a ir viendo a la par. La que sigue, por favor. Bueno, para empezar, como ya se les había mencionado, son dos procesos que comparten un mismo mecanismo fisiopatológico. Bueno, la definición de absceso perianal es la acumulación de material purulento en una región o espacio cercano al recto, mientras que la fístula es un conducto de paredes fibrosas que comunican a la cripta anal con la piel o la luz del recto. Y bueno, como ya se les había mencionado, son un padecimiento asociado y evolutivo. El primero, que es el absceso, sería una fase aguda, mientras que la segunda, la fístula, sería la fase crónica. Bueno, se menciona que la epidemiología, los artículos que estuve revisando mencionaban que era muy común, pero que no había como tal una estadística. Entonces, bueno, se menciona que es más común presentarlo entre la tercera y quinta década de la vida y se iba a presentar más en hombres que en mujeres, siendo una diferencia de 2 hasta 5 veces mayor en los hombres que en las mujeres. Y bueno, también había encontrado que era común encontrarlo en las estaciones de primavera y verano. La que sigue, por favor.
Bueno, vamos a ver igual anatomía, que igual ya lo vio, bueno, lo mencionó Abraham, lo mencionó Dulce. Aquí lo que nos va a importar sería el complejo del esfínter anal. Como bueno, ya sabemos, el conducto anal va a ser la parte terminal del intestino grueso. Este conducto va a ir desde el músculo elevador del ano hasta el borde del ano. Y es un conducto cilíndrico, que igual ya lo había mencionado Ángel, que va a medir de 2.5 a 3.5 centímetros. Este va a estar rodeado de capa muscular, que va a ser el esfínter interno y el esfínter externo, que es lo que nos va a importar porque es donde se van a presentar los abscesos o las fístulas. Bueno, el esfínter interno va a ser una capa de músculo que lo va a rodear al ano, al conducto anal, y bueno, va a ser de músculo liso. Mientras que el esfínter externo van a ser unas bandas que se van a encontrar de forma lateral y va a ser de músculo estriado. Bueno, el esfínter interno va a estar en la parte superior, mientras que el esfínter externo va a estar en la parte baja. Y bueno, como ya lo había mencionado igual Dulce, vamos a tener en la parte media una zona de transición, que es donde se van a encontrar las columnas de Morgani, y bueno, estas a su parte distal van a tener a las criptas de Morgani. Y de estas, bueno, válvulas y criptas, estas van a ser importantes porque esas son las que se van a obstruir para formar los abscesos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es un poco más esquematizado para entenderlo un poco mejor. Tenemos el ano, la parte, lo negro sería el esfínter interno, lo gris sería el esfínter externo, y bueno, tenemos el espacio interesfinteriano, que bueno, como ya les había mencionado, esto va a ser importante porque es donde se van a localizar ya sea el absceso o las fístulas. La que sigue, por favor. La etiología se va a dividir en dos. La primera, que puede ser primaria o específica, y la segunda, que se llaman secundarias inespecíficos, o la segunda, que es secundarios o específicos. En la primaria o inespecífica se menciona que tiene un origen criptoglandular, como ya les había mencionado, se va a obstruir estas glándulas, y se menciona que entre un 90 a 97 de los abscesos van a tener este origen. Mientras que en el secundario específico van a tener una relación con enfermedades como lo son la enfermedad de Crohn, tuberculosis, traumatismos, cirugía anorrectal previa, cáncer anal o rectal, la radiación, linfomas o leucemias. Y bueno, la fístula van a tener estos mismos orígenes porque va a ser secundario al absceso, va a ser una comunicación de forma espontánea o por drenaje del absceso. La que sigue, por favor. Para la fisiopatología, bueno, tenemos que las glándulas van a desembocar en las criptas, y se menciona que tenemos alrededor de 6 a 10. Estas se van a obstruir ya sea por traumatismos, por cuerpos extraños o por materia fecal. Se han descrito como 3 pasos importantes, que sería el primero: el material infectante de las heces van a penetrar a las criptas. Estas, como están en forma de embudo, como se ve en la imagen derecha, van a poder llegar hasta las glándulas y esto los va a obstruir. Entonces, bueno, el segundo paso sería que la infección se va a propagar a los tejidos perianales, perirectales o ambos. Y en tercer lugar, se va a formar el absceso en algunos de los espacios, ya sea perianales o perirectales. Y menciona que también es importante la intervención de bacterias como son enterobacterias, o que si están en la piel perianal van a ser Staphylococcus. Y bueno, también es el estado inmunológico en el que se encuentre el paciente. Y la fístula, como ya lo había mencionado, va a ser secundaria a este absceso, que van a tener la misma fisiopatología, solo que puede ser porque se puede abrir como momentáneamente o al momento de querer drenar el absceso. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, la clasificación de los abscesos tenemos 4. Tenemos que el más común es el perianal, que es el que se ve abajo. Tenemos el supraelevador, el intraesfinteriano y el isquiorrectal. La que sigue, por favor. Bueno, ahorita se los especifico más con la clínica. Y también en las fístulas tenemos la clasificación de Parks. Esta la va a dividir en interesfintérica, que va a ser entre los dos esfínteres, y que generalmente su orificio, bueno, esto van a constar de 2 orificios: el orificio primario y el orificio secundario. Su orificio secundario va a ser en la
piel perianal y algunos trayectos van a ser de ciego alto o pueden abrirse en la parte baja del recto o sin un orificio perianal. La transesfintérica es el esfínter externo, ya sea bajo o alto, sin el músculo puborectal. Y también pueden existir ramificaciones altas que se va a considerar como una fístula compleja. Está la supraesfintérica, que va a ser en la línea pectineal, encima del músculo puborectal, y desciende por la fosa isquiorectal hasta llegar a la piel perianal. También puede tener una ramificación supraelevadora. Y la extraesfintérica, la cual va a ser en la piel perianal, va a atravesar la fosa isquiorectal y los músculos elevadores del ano, llegando así a la luz del recto. Lea que sigue, por favor. Bueno, aquí hay una imagen. La A sería la interesfintérica, la B sería la transesfintérica, la C sería la supraesfintérica, mientras que la D sería la extraesfintérica. La que sigue, por favor. Y bueno, también encontré que se pueden dividir en fístulas simples o complejas. Esto bueno, yo he visto que es una clasificación para cuando es secundaria a una enfermedad de Crohn. Y bueno, tenemos que se van a dividir ya sea por la ubicación, orificios externos, el absceso perianal, la fístula retrovaginal y la estenosis anorrectal. En la ubicación tenemos que en la fístula simple van a ser bajas, ya sean superficiales de interesfinteriano o transesfinteriano, mientras que en las complejas va a ser alta, ya sea interesfinteriana, supraesfinteriana o transesfinteriana. En los orificios externos, la fístula simple va a ser salida única, mientras que las complejas van a tener múltiples orificios. En absceso perianal, fístula retrovaginal y estenosis anorrectal, en las simples no va a haber, mientras que en las complejas el absceso perianal va a ser con dolor o lesión fluctuantes de absceso perianal. La fístula retrovaginal van a ser comunicadas con otras estructuras de la pelvis y la estenosis anorrectal pueden asociarse a estenosis o inflamación rectal. La que sigue así, por favor. Y bueno, tenemos la clínica de los abscesos. Esta se va a dividir dependiendo en dónde se localicen. La perianal se menciona que se va a contar con protralgia intensa, que se va a exacerbar ya sea con la defecación o con la sedestación, aunque también había leído que también se puede exacerbar con algunos esfuerzos. Y bueno, el examen físico, para realizar este examen se menciona igual que en la inspección, o sí, para poderlo realizar, tiene que ser en una postura de Sims, o una postura que nos pueda permitir ver completamente el área. Se va a encontrar una zona tumefacta, indurada y eritematosa, y se menciona que a veces es fluctuante. El examen completo se menciona que a veces es imposible ya que esto ocasiona dolor al paciente. En la isquiorrectal va a ser igual una presencia de zona indurada y eritematosa en la región glútea baja, y nos menciona igual que son extremadamente dolorosas, que puede haber o no fluctuación y que puede presentar fiebre y leucocitosis. La que sigue, por favor. En la interesfinteriana se menciona que no existe como tal una manifestación externa y solo la única sintomatología puede ser la presencia de fiebre. Y bueno, la supraelevador se inicia con un proceso de infección que comienza en la pelvis y esa nos puede dar dolor, fiebre y leucocitosis, que son las manifestaciones más habituales. La que sigue, por favor. En cuanto a las fístulas, nos menciona que, bueno, como ya les he mencionado, puede ser por salida de material purulento o hematopurulento, y estas van a estar alternadas con dolor. Tenemos que su clínica puede o consta de 4 formas diferentes. La primera puede ser que va a suppurar de 3 a 4 días, se va a ocluir y va a aparentemente curar, pero en un tiempo variable puede volver a reincidir y se vuelve a variciar y vuelve a desaparecer nuevamente, y así varias veces va a aparecer, se va a curar y va a volver a aparecer. La otra puede ser que el orificio va a desaparecer el absceso y se continúa supurando ya sea por semanas o meses y este se va a volver a ocluir. Después de un tiempo variable sintomático vuelve a formarse el absceso. La otra puede ser que la fístula va a persistir, se va a supurar constantemente, y igual en un tiempo indefinido, en esa ya no se va a encontrar una formación de absceso. O la última es que la fístula supura constantemente, va a cerrar entre 2 a 3 días, se va a formar un nuevo absceso, se va a vaciar igual en 2 o 3 días y luego otra vez la fístula va a supurar, se va a volver a ocluir y va a volver a crear un nuevo absceso y se va a repetir así el proceso. Y bueno, eso no se les ha mencionado, se me olvidó mencionárselos, pero igual en la epidemiología
se menciona que hasta el 40% de los pacientes que presentan abscesos o fístulas ya tuvieron eventos previos, por como, bueno, aquí se ve en la clínica que va a reincidir el proceso. La que sigue, por favor. Y bueno, a la inspección de las fístulas se va a encontrar una abertura externa con protrusión, con salida de material ya sea purulento o serosanguinolento, y que es la que tenemos en la imagen de arriba del lado derecho. Y bueno, nos menciona que a veces el orificio igual puede ser muy pequeño, que no se va a ver a simple vista. Y bueno, esta se tiene que ver por medio de la palpación. Sería la única forma de poder encontrarlo. Y a la palpación se menciona que se va a identificar el trayecto que va a seguir esta fístula. Se va a sentir como forma de cordón que va a sentirse debajo de la piel. Y bueno, nos menciona que algunas van a estar en la línea anorrectal, en una fosa indicativa del orificio primario, y que la cripta va a quedar retraída como en el embudo, y esta se le va a llamar el signo de herniación. Y mencionaba que también se puede hacer una anoscopía o rectosigmoidoscopía. Con esto se va a lograr poder ver la cripta que está afectada, que es donde se va a encontrar la salida del material purulento, que sería en la imagen de abajo, que ahí se vería de dónde está saliendo y la cripta que está afectada. La que sigue, por favor. Y bueno, el diagnóstico para el absceso, aunque nos menciona que lo principal es la clínica y la exploración física, a veces el examen físico no puede ser concluyente, y cuando hay alta sospecha de un absceso o que este absceso sea complejo, se pueden hacer estudios de laboratorio. Cuando hay una sospecha de un absceso supraelevador o que ya volvió a residir, se utilizan los exámenes radiológicos. Se mencionaba la guía de práctica clínica que se puede usar proctoscopía o rectoscopía, solo que estas ocasionaban demasiado dolor al paciente, por lo que no eran tan recomendables. Y bueno, lo recomendable sería el ultrasonido endoanal, que es el que tenemos arriba del lado derecho, donde nos va a mostrar la cripta de origen. Y la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética, que sería en la figura de abajo, que es donde se va a observar el absceso y, bueno, la forma en que tienes. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico para las fístulas, se menciona que se puede hacer una fistulografía, que es un estudio radiológico que va a usar un medio de contraste para ver el trayecto que sigue la fístula. Y se menciona que son útiles en las extraesfintéricas de origen intraabdominal o el trayecto de extensión extraperitoneal. Y bueno, ahí tenemos la imagen que se vería en el contraste lo que va siguiendo a la fístula. Aunque había leído en un artículo que ya no se usaba tanto porque tenían hasta un 50% de margen erróneo. Entonces mencionaban que es una práctica que ya no se usa tanto. La que sigue, por favor. También se puede usar un ultrasonido endoanal y una resonancia magnética. Se menciona que el ultrasonido es la primera línea. Cuando este no es concluyente, se hace una resonancia magnética, y cuando la resonancia magnética está contraindicada, se debe de hacer una tomografía. Y en esta podemos encontrar múltiples episodios de cuando se indica cuando hay múltiples episodios de sepsis, cuando hubo una cirugía no rectal previa o los trayectos son difíciles de identificar. Y bueno, ahí tenemos abajo del lado izquierdo una imagen de un ultrasonido donde se ve el esfínter externo y la fístula que se está siguiendo. Y del lado derecho se ve la resonancia magnética y las flechas van a señalar el trayecto de la fístula. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos que para localizar el trayecto de la fístula hay una regla que se llama la regla de Gutzal. Esta fue creada en 1900 y esta va a dividir el ano en un hemiano anterior y un hemiano posterior por medio de una línea transversal. Se menciona que cuando está en el hemiano anterior, la fístula va a tomar un eje radial, mientras que cuando está en el hemiano posterior, la fístula va a tener, puede ser como redondeadas, que estos van a ser por horas de reloj, que ahorita más les voy a explicar cómo es que lo dividen por horas de reloj. Y bueno, nos menciona que en el 90% de las posteriores se puede predecir, pero que cuando es en la línea anterior puede tener un error hasta del 50%, entonces se menciona que ya no se utilizaba tanto.
La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos cómo lo describen como reloj. Esta nos menciona que, bueno, se va a dividir igual así como en el reloj. Hacia la línea 12 tenemos que se va a encontrar el periné anterior. Hacia la línea 6 va a ser el rafé posterior. A la línea 9 va a ser el margen anal derecho y a la línea 3 va a ser el margen anal izquierdo. Entonces se va a dividir como reloj, va a pasar la línea entre el 9 y el 3 y ya sería el lemiano anterior y el lemiano posterior. La que sigue, por favor. Y bueno, para el tratamiento de los abscesos se va a dividir igual dependiendo de cuál se esté hablando. En el perianal se menciona que este va a ser como más conservador el tratamiento principal. Se debe dar antibióticos, analgésicos y baños de asientos. Y menciona que cuando hay dolor es porque tiene pus y entonces se tiene que hacer un drenaje quirúrgico y a su vez se tiene que hacer el tratamiento definitivo de la fístula que se va a crear para evitar que se vuelva a reincidir. La que sigue, por favor. En el isquiorrectal va a ser el tratamiento una punción de aspiración mayor que constituye la maniobra más útil para localizar el sitio y así efectuar el drenaje. En el interesfinteriano es por vía endorrectal, se va a resecar el absceso junto con la zona de la cripta, perdón. Y bueno, los bordes se van a suturar con fines hemostáticos, pero a su vez deben de quedar abiertas. La que sigue, por favor. Y en la supraelevador va a ser por vía transvaginal o transrectal. Y el tratamiento va a ser la enfermedad si hay una enfermedad secundaria o pelviana, tratar la enfermedad que lo está causando. Y los que vienen de la cripta se debe de drenar por vía externa. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento de la fístula, tenemos varias maniobras quirúrgicas que se pueden realizar. La primera es la fistulectomía, que esta va a ser una extirpación completa de la fístula. Con un estilete se va a meter en el orificio secundario hasta llegar a la salida del orificio primario. Y bueno, lo que va a hacer es como cortar por completo o extirpar por completo la fístula. Y bueno, se menciona que cuando no podemos identificar la salida, se puede usar peróxido de hidrógeno para ver en dónde se encuentra la salida desde el orificio secundario. La que sigue, por favor. La otra es la fistulotomía, que igual va a ser una extirpación, pero solamente del techo del trayecto fistuloso, dejando el sitio del fondo. Y bueno, esta va a ser igual, se va a incidir en la piel, se profundiza con el estilete y solamente que en esta solo se va a resecar el techo y se va a dejar la parte de abajo. La que sigue, por favor. Y bueno, también existe la fistulotomía con reparación primaria del esfínter. Y esta se menciona que es cuando hay una fístula supraesfinteriana. Y se menciona que la reparación directa se realiza inmediatamente, pero que la posibilidad de desidencia es muy alta, por lo cual no está tan recomendado y existen otras maniobras con las que vamos a ver. La que sigue, por favor. Una de ellas será el colgajo de avance endorrectal, que esa se utiliza para fístulas complejas y es un cierre adecuado del orificio primario, evitando así la división del aparato esfinteriano. La que sigue, por favor. Otra sería el setón, que es para las supraesfintéricas. Este se va a utilizar sedal, setón de corte y setón de drenaje. Con el sedal es la colocación de un cuerpo extraño para así favorecer la fibrosis y en una segunda cirugía se va a retirar este sedal. La otra sería un setón de corte que se utiliza el Silastic, sería como en la imagen 12. Se menciona que para esta igual se introduce por el orificio primario, ayuda con un bisturí o con un electrobisturí para llegar hasta el secundario. Se va a meter el aparato y se va a usar ese Silastic, se va a anudar y se va a traccionar hasta sacarlo por completo y van a quedar los extremos y estos se van a cerrar y va a quedar como un anillo. Y en el setón de drenaje solamente se menciona que se utiliza para evitar la formación de nuevos abscesos, que serían en la figura 3. La otra es el uso de fibrina, que nos va a ayudar a sellar el trayecto fistuloso sin sección de la musculatura esfinteriana.
Igual se introduce el trayecto fistuloso primario hasta que se encuentra el secundario, se va a irrigar a presión solución fisiológica. Una vez que se vea la salida por el orificio secundario, se va a meter a presión la fibrina para ocluir ambos orificios. Y bueno, se menciona que para eso se utiliza una solución de fibrinógeno con trombina y calcio en una jeringa doble. La que sigue, por favor. Y bueno, también tenemos el tapón de colágeno biodegradable, el cual va a ser un dispositivo crónico que se usa de la submucosa del intestino delgado del cerdo, y este va a servir como un armazón biológico que va a facilitar la regeneración tisular y con ello la oclusión y la cura de la fístula. Aunque se mencionaba que este podía estar o podría ser solamente momentáneo y no funcionaba como tal a largo plazo. Y bueno, igual está la figura 14, que sería el tapón en el trayecto fistuloso. La que sigue. Y bueno, sería todo, no sé si tengan alguna duda. Bueno, pues entonces ahorita vamos a continuar hablando de lo que sería la fisura anal. ¿Me das la siguiente, por favor, Abraham? Pues, ¿cómo la vamos a definir? Bueno, la fisura anal es un desgarro o un defecto longitudinal en el epitelio del canal anal que típicamente se extiende desde la línea dentada hacia el borde anal. Y pues los síntomas clínicos que caractericen a la fisura anal, pues va a ser el dolor intenso, un sangrado durante o después de la defecación. Entonces, dame la siguiente. Al igual como había comentado Abraham, bueno, la mayoría de esto, de lo que les estamos exponiendo, pues no existe una fisiopatología pues definida, ¿no? Sin embargo, pues aquí con la fisura anal, a la fecha se desconoce por completo pues la patogenia. Aún así, pues podemos apreciar la importancia de distintos factores que se van a asociar con respecto a la fisura anal, como sería la vulnerabilidad de la línea media, una hipertonía de lo que sería el esfínter interno y la presencia de isquemia. Esto ahorita se los voy a explicar más adelante. A su vez, como les había comentado que no existe una patogenia establecida, pues se han propuesto que algunos procesos infecciosos pueden predisponer a la formación de las fisuras. Por lo tanto, pues ahorita a continuación les voy a hablar acerca de cómo se clasifican estas fisuras y pues ya ustedes como por inducción, ustedes van a determinar cuál sería su patogenia. Entonces, la siguiente, por favor. La primera clasificación sería con respecto a la duración de los síntomas anales. La vamos a clasificar como aguda, aquella que los síntomas duran menor a 8 semanas, y pues se dice que estas van a curar por completo con terapia conservadora, pues en estas de 4 a 8 semanas. Por su parte, pues la fisura anal crónica pues va a durar mayor a 4 semanas y pues esta se caracteriza por curar de forma incompleta y pues vuelve a recidir, bueno, es recidivante. Y es posible que requiera una cirugía y esta se asocia a una causa subyacente. La que sigue, por favor. Con respecto a la causa subyacente, se divide en primaria y secundaria. La primaria se relaciona con un trauma anal local sin otro proceso patológico. Este es solitario y se ubica en una posición típica de la línea media, como aquí les pongo una imagen con respecto a lo que les había comentado Yolitzin del reloj. Y pues se caracteriza por los traumas, ¿no? De unas heces duras o una diarrea muy frecuente. Y también se clasifica en secundaria, que está asociada con otros procesos patológicos. Esta se caracteriza porque ocurre en una ubicación lateral atípica y pues se presentan múltiples fisuras secundarias y pues esta va a representar en menor medida en un 1%. Y pues ahí está, bueno, sí, está bien. No, sí, la que sí. Y con respecto a la morfología y localización, se va a clasificar en típica y atípica. La típica se va a caracterizar por un desgarro superficial en el anodermo.
Se va a localizar en la línea media posterior o anterior y, como ya les había comentado, no se asocia a procesos patológicos. La atípica es un desgarro más profundo y es más ancho la lesión aquí en el anodermo y puede suceder en cualquier otra posición y va a predominar en la posición lateral. Esta puede ser múltiple y esta está asociada a alguna otra patología. Aquí en la imagen podemos ver, por ejemplo, en la porción anterior y posterior encontramos fisuras anales agudas y crónicas. A su vez, en las partes laterales, que son las que vamos a encontrar las fisuras anales atípicas, que están asociadas a patologías como por ejemplo podría ser un Crohn, un Gucci, bueno, un Cushy, sífilis, tuberculosis, leucemia, cáncer, hasta un virus de inmunodeficiencia humana. La que sigue, por favor. También aquí yo encontré una clasificación con respecto a la severidad. Las fisuras se pueden clasificar de 0 a 3, según la profundidad y el grado de la fibrosis que se encuentra en el esfínter interno. El grado 1, pues vamos a encontrar nuestra fisura. Bueno, vamos a encontrar que hay una ausencia de fisuras. El grado 2, encontramos una fisura sin esfínter interno visible. El grado 3 sería una fisura con esfínter interno visible sin fibrosis, y el grado 4, fisuras con esfínter interno visible con fibrosis. Aquí la imagen, por ejemplo, en su parte izquierda, que dice fisura aguda, pues podría clasificar como un grado 2. Por su parte, la que encontramos hacia la derecha, que ya es una fisura crónica, donde encontramos una hemorroide centinela, podemos ver la presencia del esfínter anal a través de la fisura y también podemos encontrar una papila anal hipertrofiada, ya podría ser caracterizada como grado 4. ¿Aquí tienen alguna duda, chicos? ¿No? No, todo bien. Ok, Yo bueno. pensé que ya se habían dormido, ¿eh? Ajá, bueno. Bueno, es que es importante aquí detectar esto con respecto a la localización, y si nosotros preguntar si nuestro paciente tiene alguna patología subyacente, como ya les había comentado. Y entonces, pues nosotros aquí a la inspección, nosotros poder determinar cómo se encuentra esta fisura, ¿no? Si es una fisura aguda, pues vamos a ver que su tratamiento y su resolución va a ser pronta a comparación de una fisura crónica, ¿no? Nosotros podemos ver al observar nuestra fisura, pues un grado de fibrosis, un edema, y pues aparte hacer una investigación ardua con respecto a los procesos que acompañan con respecto a nuestra fisura, ¿no? Bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más eso. Dame la que sigue, por favor. Y pues igual aquí tenemos lo que sería una fisura crónica, como ya les había dicho. Nosotros podemos observar lo que sería el esfínter interno, vamos a presenciar lo que sería nuestra papila, que ya les había comentado que era la continuidad de las columnas de Morgagni, y también nuestra hemorroide centinela, que pues es una pequeña lesión abultada, que es en realidad una papila anal hipertrofiada y que crece en el canal distal del ano, y pues nosotros la podemos ver que sobresale, ¿no? Por el ano. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la presentación clínica? Bueno, pues ya les había comentado, vamos a determinar si es aguda o crónica. Los síntomas que nos van a referir nuestros pacientes, pues va a ser un dolor rectal. El inicio del dolor va a ser después de la defecación. Puede ser un dolor moderado a severo y se caracteriza, o el paciente lo refiere, que es desgarrante, como si estuvieran colocando vidrios cuando está defecando. El dolor dura unos minutos o horas después de la defecación. Este dolor se agrava con deposiciones posteriores. Podemos encontrar sangrado rectal. Se caracteriza por ser un rojo brillante y en mínima cantidad. Igual lo podemos encontrar el sangrado en el papel higiénico o las rayas de sangre en la superficie de las heces. Además vamos a encontrar prurito o malestar e irritación perineal.
La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es la importancia aquí de lo que sería la fisura anal? Bueno, pues que estos síntomas, todos estos síntomas que va a presentar nuestro paciente van a ser secundarios al miedo, al dolor asociado con las deposiciones después de la formación en la fisura. Entonces, el paciente va a asociar el dolor tras la defecación. Entonces, va a decir, bueno, entonces, si voy a defecar, voy a tener dolor. Entonces, yo no quiero tener dolor, por lo tanto, no voy a defecar. Entonces, vamos a ver que se crea un círculo vicioso en el cual habíamos dicho que uno de los procesos fisiopatológicos era heces duras, ¿no? Entonces, si tenemos unas heces duras grandes, van a pasar pues sí, por el conducto anal, bueno, por todo el trayecto, entonces tenemos ahí la presencia de una fisura, entonces se va a agravar nuestro cuadro, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso en el cual nuestros pacientes, pues vamos a ver que no van a poder tener una resolución pronta del padecimiento. Y pues aquí en los adultos existe un estreñimiento reflejo y en los niños, pues comportamientos de la retención de las heces. No sé si me explico. Yo creo que sí. Bueno, la que sí. Sí. Y bueno, vamos aquí a nosotros a buscar los antecedentes de nuestro paciente. Para las fisuras primarias tendríamos que buscar estreñimiento con evacuaciones de heces grandes, duras y poco frecuentes, por lo mismo de que nuestro paciente se encuentra constipado, o diarrea o heces blandas, por lo mismo de que el pH de estas heces pues es muy bajo. También la presencia de parto reciente, preguntar a nuestro paciente si ha tenido sexo anal, o procedimientos quirúrgicos anorrectales recientes. Por su parte, en las fisuras secundarias sería importante nosotros investigar la presencia de enfermedades inflamatorias intestinales, como sería la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, así como dolor abdominal recurrente o diarrea, sangrado gastrointestinal significativo, llagas en la boca, erupciones o dolor articular recurrentes, fiebres inexplicables o pérdida de peso. Esto con relación a las enfermedades subyacentes, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues el examen físico pues va a constar de la visualización anorrectal y pues de la palpación digital en la posición de Sims. Sin embargo, pues no se recomienda el tacto rectal, pues por lo mismo de que ya existe ahí una fisura y si nosotros hacemos el tacto rectal, pues vamos a provocar más dolor al paciente. Entonces, pues no sería recomendable hacer el tacto rectal. Sin embargo, pues si lo llegáramos a hacer, pues sería necesario colocar una anestesia. La que sigue, por favor. En la fisura aguda, vamos a encontrar una separación simple longitudinal o elíptica en el revestimiento epitelial del canal anal. Vamos a encontrar bordes mucosos frescos y bien delimitados. Y el tejido de granulación puede estar presente en la base de la fisura y estos vamos a encontrarlos en la línea media posterior en un 90%, como ya les había comentado. En la fisura crónica vamos a encontrar la tríada típica que ya les había dicho, la pila centinela en el vértice extremo que va a sobresalir, una papila anal hipertrofiada en el vértice interno y el músculo del esfínter interno que se va a encontrar expuesto e hipertrofiado dentro de la base de la fisura. Y también vamos a encontrar aquí múltiples fisuras, además de fibrosis y edema. Y los vamos a encontrar en la posición anal o, si no fuera en esta posición anal, en una posición atípica, que sería fuera de la línea media y pues que no fuera en la línea media posterior también. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, yo aquí encontré causas. Tenemos nuestra fisura anal, como ya les había dicho. Vamos a encontrar el ciclo del dolor local y como vamos a encontrar un dolor, pues vamos a encontrar también un espasmo del esfínter anal interno. Entonces, pues el tono alto del esfínter anal, vamos a encontrar el tono alto del esfínter anal
el cual nos va a dar una isquemia local y cicatrización deficiente de la herida. Entonces, pues igual aquí encontramos otro ciclo vicioso. Encontramos dolor, aumento del esfínter anal, isquemia local y por lo tanto no se puede cicatrizar nuestra fisura anal. La que sigue, por favor. Entonces, creo que esto ya es repetitivo con respecto a las causas. Sí, esto ya lo volví a decir. Dame la que sigue. También tenemos que investigar o hacer énfasis en los factores de riesgo y o asociaciones. Por ejemplo, en la edad encontramos fisuras primarias en jóvenes. Las fisuras secundarias las encontramos en adultos mayores de 65 años. Con respecto al sexo, hay una mayor incidencia en el sexo femenino, por lo mismo del parto vaginal. Y con respecto a la alimentación, pues se asocia a dietas bajas en fibra. La que sigue. ¿Y cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico de nuestra fisura anal, no? Por lo mismo de que ya hemos dicho de que hay muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Con respecto a la sintomatología. Se va a basar en una historia clínica y en el examen físico. Entonces, bueno, vamos a ver que cada paciente va a tener sintomatología diferente, por lo cual nosotros debemos de centrar la evaluación en la presentación clínica individual. No todos van a ser iguales, no todos los pacientes son iguales. Debemos de considerar el examen del paciente bajo la anestesia, como ya les había comentado, o si vamos a realizar una endoscopia, igual colocar anestesia y también aprovechar la endoscopia pues para hacer tal vez una biopsia, si es que se requiere, ¿no? Además, podemos realizar algunos cultivos e imágenes. Esto con respecto a aquellas fisuras anales que se relacionen con causas subyacentes, ¿no? De alguna otra manera, pues sería innecesario realizar tantos estudios. La indicación para la endoscopía, para biopsia, pues ¿qué sería? Una fisura sospechada por historia, pero no visible en el examen externo, un diagnóstico poco claro, un sangrado rectal rojo brillante significativo, la presencia de hematoquesia o una fisura anal secundaria, que serían las que serían de mayor gravedad, a comparación que las agudas. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, como ya les había dicho, el tratamiento se va a basar en promover la curación de las fisuras, de minimizar los síntomas y de prevenir la recurrencia y las complicaciones. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? Pues tenemos que romper el ciclo del dolor y del espasmo del esfínter interno para así mejorar el flujo sanguíneo y promover así la curación de nuestra fisura. Y aquí, pues, en resumidas cuentas, pues la fisura aguda va a requerir un tratamiento médico y conservador. La fisura crónica va a requerir un tratamiento quirúrgico y la fisura secundaria, pues, el tratamiento de la enfermedad subyacente. La que sigue, por favor. El tratamiento inicial o inicial inespecífico, pues se va a basar en un tratamiento de un lapso de 6 a 8 semanas. Se le va a recomendar al paciente que contenga o que consuma una dieta rica en fibra y pues igual realizar baños de asiento. Entonces, bueno, aquí pues yo creo que ya estaría de más comentarles, ¿no? Tratamiento aquí igual, laxantes. Podemos dar al paciente ablandadores de las heces como docusato de sodio, algunos laxantes osmóticos, como sería el polietilenglicol o la culosa, o el aceite mineral. Otros, pues serían aumentar la ingesta de líquidos, colocar anestésicos tópicos o algunos antiinflamatorios, así como AINES o paracetamol. La que sigue, por favor. Aquí ya sería el tratamiento inicial específico. El objetivo pues sería la relajación del músculo liso del esfínter anal para dar tiempo a la curación, disminuir el dolor y aumentar el flujo sanguíneo local, que será nuestro objetivo. Aquí encontramos los bloqueadores tópicos de los canales de calcio, que estos van a provocar la relajación del músculo liso del esfínter anal interno. Encontramos el
diltiazem 2% gel o ungüento tópico, el gel tópico de nifedipina al 2% o al 5%, o también le podemos brindar a nuestro paciente cápsulas orales de nifedipina. Y pues ahí se encuentra la posología por si ustedes quieren checarla. Lo que sigue, por favor. Aquí también podemos administrarle al paciente un nitrato tópico. Este igual va a crear la vasodilatación local que provoca la relajación del músculo liso del esfínter anal interno. Este podría ser igual administrado, sin embargo, pues este se ha visto que tiene muchos efectos adversos, como la cefalia y aturdimiento, y pues los pacientes tienden a abandonar este tratamiento. Entonces se recomiendan más los de calcio que les había comentado. La que sigue, por favor. O también encontramos lo que sería una inyección de toxina botulínica, que sería el tratamiento de segunda línea después de la terapia tópica. Entonces, pues si ya vimos que no funcionó, pues podríamos colocarle al paciente esta inyección. Y pues la duración de esta toxina botulínica pues es de 6 meses. Se dice que no hay una dosis específica ni un lugar específico para la administración. Sin embargo, pues aquí la bibliografía dice que se debe de realizar la inyección intramuscular en el esfínter anal interno mientras el paciente está acostado sobre la posición de SIMS después de la desinfección local. Esto puede ser, la inyección puede ser ambulatoria o ya sea en un quirófano, dependiendo del tipo de anestesia que se vaya a colocar. Si es local, pues sería ambulatorio, y si es una anestesia generalizada, pues ya sería un quirófano. La que sigue, por favor. Y pues bueno, ya el tratamiento quirúrgico tal cual sería para aquellas fisuras anales que ya hayan sido infectadas, que sospechemos que son malignas, o que sean fisuras agudas con un dolor intenso que no puede ser controlado con el tratamiento médico. Y este tratamiento quirúrgico pues va a ser posterior a de 4 a 12 semanas después de intentos del tratamiento médico conservador o con las preparaciones tópicas o la inyección de la toxina botulínica. La que sigue. Y bueno, ya tenemos las opciones, ¿no? La esfinterotomía lateral interna, que este sería el estándar de oro para la mayoría de las fisuras anales crónicas. Lo único malo, pues, es que su complicación, pues, va a ser la incontinencia en la mayor parte de los casos. Y, bueno, aquí se va a adaptar el procedimiento a las características de la fisura. Se extiende la sección transversal del esfínter interno hasta el vértice de la fisura. Y aquí no se divide todo el esfínter interno y se llega hasta la línea dentada. También tenemos la fisurectomía, que sería preferido en pacientes con hipotonicidad del esfínter anal interno o con alto riesgo de incontinencia después de la esfinterectomía lateral interna. Aquí esta fisurectomía se dice que creo que no es de elección para ningún cirujano, pero bueno, esta va a implicar la escisión de la fisura anal, incluyendo lo que sería el borde fibrótico de la fisura, la pila centinela y la papila anal. De ahí en fuera, pues es igual a la esfinterectomía lateral interna. La que sigue, por favor. Y también encontramos la anoplastia avanzada con colgajo. En esta se avanza un colgajo de mucosa rectal en el canal anal para cubrir el lecho de la fisura desvibrada y se cierra la herida abierta. Y pues esto es preferido para pacientes con esfínteres anales normales o hipotónicos. Y pues ya en última instancia, ya por último, pues podemos dar un tratamiento con drogas. En este caso es la nitroglicerina, que es una pomada rectal al 4%. Y pues igual ahí está la posología, por si ustedes la quieren checar. Y igual aquí al final les puse un flujograma con respecto a todo lo que sería el tratamiento para nuestra fisura anal. Como, bueno, ya todo en resumidas cuentas, todo lo que les acabo de explicar. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario. No, algo gracias. que- Todo bien. ¿Sí? ¿Seguros?
¿Todos entendieron el tema perfectamente? Ajá, sí, sí, porque es importante que ustedes lo En sepan. verdad que su equipo resumió muy bien los temas. Hay muy poco que comentar al respecto porque abarcaron completamente todo, desde la anatomía, la fisiopatología, diagnóstico clínico. En todas estas patologías que implican el conducto anorrectal, si bien el diagnóstico es clínico, es decir, tenemos que observar, tenemos que hacer una inspección adecuada, se dan cuenta que todos tienen el mismo cuadro clínico. Todos ellos que involucran el conducto anorrectal tienen sangrado, dolor y prurito. Y para hacer el diagnóstico diferencial tenemos que observarlo. Es decir, tenemos que ver en una posición adecuada al paciente, observar el ano recto, pedirle que puje para hacer varios diagnósticos diferenciales y hacer anoscopía. El anoscopio puedes tenerlo en cualquier consultorio, es como si fuera el rinoscopio, una rama que tenga un aparato que tenga dos ramas que podamos abrir y con eso es suficiente para que podamos observar dentro hasta hasta el anillo interno, ¿no? Y hacer todos los diagnósticos diferenciales. De ahí, de esa observación, va a derivar que nosotros hagamos un buen diagnóstico y podamos hacer un buen tratamiento o el tratamiento más adecuado. La finalidad del tratamiento siempre va a ser ablandar las heces fecales y disminuir las complicaciones, ¿no? Y de ellos podemos empezar siempre con el tratamiento médico y dejando hasta el último, o lo menos que se pueda, el tratamiento quirúrgico, a menos que este sea necesario desde el inicio, como en los que son secundarios, ¿no? ¿Okay? En verdad que hicieron un muy buen resumen. Sí, doctor, muchas gracias. Ahora vamos a ver lo de las clases de la siguiente semana. Tenemos todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases pendientes. Y solamente tenemos 4 días de la semana que entran. Los lunes tienen su clase de medicina basada en evidencia, ¿no? Sí, ¿A qué hora Sí, termina esa doctor. clase? ¿La tienen que de 9 a 11? De 8:30 a 10. ¿A 10? Sí, doctor. aproximadamente. Ok. Porque bueno, vamos a tener que ver en algunas ocasiones 2 clases la semana que entra para que el viernes, bueno, para que el jueves, mejor dicho, podamos terminarlas y que el viernes puedan hacer su examen. ¿Ok? El viernes 25 tenemos que hacer un examen de los temas que hemos visto, que en realidad creo que va a ser un examen muy sencillo porque lo están repasando muy bien y todos están estudiando. Todas sus infografías o mapas mentales o los resúmenes que están haciendo en verdad están muy bien hechos. Unos le echan un poco más de ganas y ponen dibujos y etcétera, y otros tienen sus resúmenes, pero todos están leyendo los temas y eso es bueno. ¿Okay? Entonces, para que anoten las clases van a quedar así como les Doctor, digo. una observación. Ajá. Este viernes 25 tenemos nosotros examen de otras y que tuvimos de otras clases. Ajá. ¿De qué clases tienen el examen? ¿De qué? Con la doctora Valdés y la doctora Ruiz. ¿Que eso no lo tenían que hacer antes? No. no, este es otro. Y luego aparte, el martes vamos a tener examen departamental de medicina basada en evidencias. Ok. El martes tienen examen entonces. ¿A qué hora tienen el examen el martes? A las 11. A las 11. Ok. ¿Y el lunes tienen la clase de medicina basada en evidencias o no van a tener entonces el lunes clase? Sí, sí, tenemos también clase el lunes. Okay, bueno. Entonces, vamos a ver la clase de obstrucción del tubo digestivo alto en pediatría. El lunes 21 a las 11 de la mañana, o sea, después de que tengan su clase de medicina basada en evidencia. Este tema de obstrucción del tubo digestivo alto en pediatría, como ya habíamos visto, atresia duodenal, que es una de las principales causas de obstrucción del tubo digestivo alto en las clases previas, ya no vamos a ver atresia duodenal. ¿Okay? Eso es para el equipo que me preguntó qué tenían que abarcar. Pero hay otras causas de obstrucción del tubo digestivo alto, la atresia duodenal no es la única, ¿no? Entonces vamos a ver páncreas anular, para que anoten.
y otras como son arteria porta preduodenal o arteria mesentérica anterior que causan obstrucción sobre el duodeno, ¿va? Y la otra que vamos a ver van a ser atresias yeyunoiliales. Nada más van a ser esos temas en obstrucción del tubo digestivo alto. Para que los lean y pues, ya saben, los que no van a exponer manden sus resúmenes o mapas mentales o lo que hagan para estudiar, ¿va? Y entonces, obstrucción del tubo digestivo alto y bajo en el adulto. Si el martes tienen examen a las 11, entonces yo creo que tendríamos que verlo el martes a las 12 o a la 1. ¿A qué hora creen que termine el examen? ¿Les dan una hora nada más para hacer el examen? Dijo que era media hora, creo. Ok, entonces podríamos verlo a las 11 de la mañana el martes. A las 12, ¿no? O a las 12. Ujú. Entonces anoten. Obstrucción de tubo digestivo alto y bajo en el adulto, martes 22 a las 12 del día. ¿Ok? Y entonces, el miércoles 23, veríamos abdomen agudo, apendicitis. En abdomen agudo lo que tenemos que ver es las causas de abdomen agudo como síndrome, de todas las causas de lo que nos puede dar abdomen agudo. ¿Cuál es un abdomen agudo quirúrgico? ¿Cuál es un síndrome de dolor abdominal? Y después nos enfocamos a apendicitis aguda, que es lo que viene en esa plática, ¿no? Entonces los vamos a ver. Doctor, una pregunta. ¿Apendicitis aguda es enfocada al adulto o en el niño? Pues como es una patología que va desde el niño hasta el adulto, pues tienes que ver los dos, ¿no? Obviamente ok. tienes que decir que hay algunos síntomas que son diferentes en el niño que en el adulto. Ok. Las maniobras de exploración son las mismas, el tratamiento es el mismo, etcétera, ¿no? Ok, sí, está bien, gracias. Bueno. Entonces el miércoles 23 a las 10 de la mañana vemos abdomen agudo y apendicitis. Y el mismo miércoles 23, pero a las 12 del día, vemos colecistitis, colelitiasis y coledocolitiasis. ¿Va? El jueves 24, a las 10 de la mañana, vemos pancreatitis aguda y crónica. Para el equipo que preguntó qué tienen que ver, pues tienen que ver definición, anatomía, fisiopatología, etiología, diagnósticos, el cuadro clínico y sobre todo estudios de imagen, ¿no? En estudios de imagen tenemos que ver cuál es la clasificación de Baltasar y cuál es la clasificación topográfica. Es decir, el grado de necrosis que tiene para ver el pronóstico. Las escalas de Ransom y todas las demás que nos sirven como pronóstico de vida en estos pacientes, solamente así menciónenlas muy rápido, no es necesario adentrarnos tanto en eso porque esas escalas se manejan en terapia intensiva y eso solamente lo manejan pues, los intensivistas, no es tan necesario que nos sepamos todo porque nunca nos lo vamos a saber de memoria porque son un montón de cosas que evalúan cada una de las escalas pronósticas. ¿Ok? Y el mismo jueves 24 a las 12 del día vamos a ver hernias de pared abdominal, hernia inguinal y crural, que es lo mismo, la crural va incluida dentro de la hernia inguinal, hernia umbilical y diástasis de rectos. ¿Ok? Para que tengamos entonces libre el viernes 25 para que hagan su examen que tienen pendiente. Bueno, voy a platicar con la doctora Sofía porque no han hecho ese examen. Y probablemente después de que hagan ese examen, hagamos entonces el examen de los temas de cirugía pediátrica. Bueno, de esta rotación más bien. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, doctor. Gracias. ¿Alguna duda? Doctor, el tema que se va a ver el lunes tenemos para enviarle el resumen hasta las 10 del domingo. Ajá, sí, ya saben, tienen hasta un día previo a las 10. ¿Ok? Ok, gracias. Y vayan adelantando, le van a tener un poquito pesado de leer, pero les va a servir para su examen y para que lo tengan también para el departamental, ¿no? ¿Cuándo es el examen departamental, no saben? El 9 de octubre.
Ah, ok, perfecto. Pues entonces, muy bien todo. Nos vemos el lunes entonces en la clase de obstrucción de tubo digestivo alto en pediatría, ¿va? Cualquier Sí, duda gracias. estamos en contacto entonces por el mail. Cualquier duda que tengan me mandan ahí un mensajito, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Gracias.